es más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice el versículo 4? Diga: permaneced, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece, diga permanece en la vida, así también tampoco vosotros, sino, diga conmigo, permanecéis, seis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, diga el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no, diga permanece, permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, diga permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto esté glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿De qué habla este pasaje? Ya lo entendieron, ya no tengo que predicar. Entonces oremos, vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por este tiempo que nos das. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea quitando toda distracción en este lugar. En el nombre de Jesús traigo todo pensamiento a Cristo Jesús, y que la presencia de tu Espíritu, Señor, nos sea ministrando a través de esta palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer dice que Él es la vid, hablando de Jesús, y se compara a sí mismo como la vid y nosotros como los pámpanos o como las ramas de la vid. Y dice la palabra del Señor que el Padre es que el labrador, es decir, que la vid, que es el tronco grande, fuerte de la planta de uva, ¿cuál es? Cristo. Nosotros somos las ramitas y que el Padre es el labrador. Y dice la palabra del Señor que sencillamente Él quita, y el Padre es el que poda aquellas personas o aquellos pámpanos que no están dando el fruto necesario. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de estar en una vid, en un viñedo. Yo he tenido que muchas veces he tenido oportunidad. Me hicieron un tour. Estuve en Tarija, una zona donde hay mucho vino, y en verdad nos dieron el tour por el lugar y fuimos a conocer el viñedo. Es impresionante ver, ¿verdad? Aquellas camas, exactamente son camas literalmente, ¿verdad? Donde se hacen en lo alto, donde sale la vid, un tronco muy grueso, y los pámpanos, se ve una hermosura. Y la uva es muy, muy linda verla cuando está ahí. Pero la palabra de Dios que lo compara y dice que los pámpanos que no permanecen, dice que son ¿qué? Cortados y echados afuera, se secan y luego se prenden fuego. De todas las plantas en el tiempo de Cristo, la vid es la que requería más cuidado. Y escuche esto por favor, porque es impresionante cómo Cristo, ¿verdad?, en su sabiduría sabe comparar las cosas. No se comparó con la higuera,
porque en la Biblia se habían comparado muchos con la higuera y el mismo Israel, y también se habían comparado con la vid. Él dijo: no, yo no soy la higuera, no soy otra cosa, soy ¿qué? La vid, porque la vid necesita cuidado. Y era una de las plantas que más necesitaba cuidado, y que nosotros debemos entender entonces que debemos tener el cuidado de permanecer en la vid, y no solamente permanecer, sino que llevar ¿qué? Mucho fruto. Hay un poder en permanecer en pegado a la vid. Y le voy a decir, en cualquier cosa que usted haga, usted tiene que saber que debe tener el poder de la permanencia. Y de eso voy a hablar en esta mañana. El tema es el poder de la permanencia. La palabra permanecer ahí, que varias veces le hemos leído, ¿verdad? Es la palabra más repetida. La palabra permanecer viene de una palabra en el griego que es tomada para decir estar, vivir, morar, durar, perdurar, continuar. La palabra es meno. Entonces, ¿qué significa nomás eso? Perdurar, continuar, mantenerse en algo. El día de hoy estamos viviendo tiempos donde la gente no le gusta permanecer en las cosas. De hecho, dicen que es muy fácil iniciar algo, pero ¿qué es más difícil? Permanecer. Y de hecho es así, ¿no es cierto? Iniciar algo o comenzar algo o llegar a conseguir algo es muy fácil. Lo difícil es que permanecer. Y cuando usted logra permanecer en algo, entonces usted va a esperar los resultados con el tiempo. Pero si usted sencillamente siembra algo y no permanece, ¿verdad?, así, dando el cuidado en todas las cosas, va a ocurrir con el tiempo de que usted no va a conseguir absolutamente nada. Y una de las maldiciones, disculpe que suene esa palabra tan fea, pero es cierto, que puede tener una persona es no lograr permanecer en el tiempo. Cuando usted quiere permanecer, entonces usted tiene realmente la visión que Dios quiere en su vida. Y por lo menos yo veo en lo que Cristo dijo, ¿verdad?, acerca de permanecer, 3 cosas en que debemos permanecer y que a usted le van a dar resultados, y que usted tiene poder al permanecer en estas 3 cosas. Primero, hay poder cuando permanecemos en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué poder tiene el permanecer en la palabra? De que usted pida todo y que sea hecho. ¿Cuánto les gustaría eso? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero usted va a ver que estas promesas lógicamente son condicionadas. La palabra en sí tiene poder en sí mismo, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios pues nos habla, quiero decirle que esa palabra es poderosa en la vida de cualquier persona. La palabra de Dios tiene un poder en sí mismo sanador, creador. De hecho, la creación fue hecho de lo que no se veía. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra de Dios tiene un poder sanador. Un enfermo que tome la palabra en serio se va a sanar por sí mismo. Le aseguro, hay gente, yo tengo testimonio de gente que no se han sanado con la oración de nadie, pero cuando se metieron a profundizar, un amén cuando lo tengan. Dice: antes que fuera yo, ¿qué? Humillado. Antes que fuera yo, ¿qué? Humillado. Descarriado andaba. La humillación, entonces, ¿para qué le sirvió? Para volverlo al redil. Pero ahora, ¿qué hace? Guardo tu palabra, obedezco tu palabra. Entonces, ¿qué hizo Dios con el creyente? Lo humilló. Si tú como creyente estás siendo humillado, ¿será que Dios entonces lo que quiere es exactamente que vuelvas a la palabra de Dios? Ve al versículo 71 del Salmo 119. Bueno me es que... ¿A cuánto les gusta que lo humillen? Y disfrutan la humillación. ¿Qué dice? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando un creyente se sale de la palabra, está en peligro. Pierde el poder el creyente. Nosotros hemos escuchado que a mayor oración, mayor poder, y eso es cierto. Pero yo digo que a mayor palabra, mayor autoridad. La autoridad del creyente viene por la palabra, el poder viene por la oración. Y ahí disciérnalo toda la semana y el domingo hablamos.
pero la gente está perdida con la palabra. La Biblia dice entonces que la palabra tiene ese poder para limpiarnos. Entonces, cuando usted esté realmente y usted sienta que se está alejando a Dios, significa que tú debes estar limpio. Él nos limpia a través de la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne, que dice, los pensamientos, aún las intenciones del corazón, que va hasta los tuétanos de la persona y va a las coyunturas. Es decir, que la palabra de Dios es exactamente lo que necesitamos para mantenernos en limpieza. Oye, y esto sí es poderoso lo que te voy a decir en este instante. Mira, querida iglesia, cuando te metes en la palabra, entonces tú vas a tener aún los sueños de Dios y vas a orar de acuerdo a lo que Dios sueña. Porque hay algunos creyentes que no sueñan de acuerdo a lo que Dios sueña. Vea, yo no sé cuáles son tus sueños. Y es más, yo a veces digo que hasta los creyentes hemos perdido la realidad de los sueños. Hemos confundido sueños, hemos confundido ideales y hemos confundido responsabilidades. Te hago una pregunta. Cuando José sueña, ¿quién lo hizo soñar a José? Dice, Dios me dio el sueño. Es decir, que el sueño de José era un soñador, pero era un soñador en el sueño de Dios. José no soñó. Dijo, wow, Dios mío, voy a estar con Faraón ahí, ¿verdad? Con uvitas en la boca y con dos mujeres haciéndome así con unas palmas, ¿verdad? Porque hay gente que se sueña. El sueño de José no era la fama de él. Porque hay gente que sueña en ser famosa, en ser rica, en ser millonaria. Pero hermano, el sueño de José estaba dentro del sueño de Dios. Pero ¿sabes por qué exactamente? Porque hay que abundar en la palabra de Dios. Y cuando tú abundas en la palabra de Dios, entonces Dios va a poner aún sus sueños en ti. Y por lo tanto los sueños tuyos van a estar dentro del sueño global de Dios. Y mira, y para aclararle un poco, inclusive esto, para ayudarle un poco, esto le va a servir para todo en su vida, en su ministerio, en su trabajo, en su casa, lo que sea. ¿Cuántos tienen estos sueños? ¿Cuántos padres sueñan que sus hijos tengan una buena educación y sean profesionales? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos sueñan ser el mejor esposo del mundo? Dios mío, alce la mano. Bueno, las mujeres son más sensibles. ¿Cuántas sueñan ser las mejores esposas del mundo? Ah, ve, gloria a Dios. ¿Cuántos sueñan ser los mejores hijos del mundo? Ahí está el problema. Es que escúcheme, todo lo que pregunté no son sueños. Los hice caer a toditos. Todo lo que pregunté son responsabilidades. Te lo voy a poner así. Antes de casarte tú podías tener sueño. Ay, mi sueño es tener mi esposa así, no sé qué y no sé cuánto. Y acá. Es un sueño, pero el momento en que te casas deja de ser sueño. No me lo tome a mal. ¿Pasa a ser qué? La sangre de Cristo tiene poder. Pasa a ser responsabilidad. Diga responsabilidad. Los padres, que mi hijo tenga una buena educación, que sea un excelente profesional. Eso no es un sueño. Es una responsabilidad del padre darle el mejor estudio a sus hijos. ¿O es un sueño tuyo? Por favor, eso no es un sueño. Es una responsabilidad. Una vez que tú te casas, tú no puedes soñar en ser el mejor esposo. Tú tienes que serlo. ¿Y eso se llama qué? Entonces la gente confundió sueños. Hay gente que tiene sueño. Yo tengo un sueño, pastor, que cuando Dios me llame, entonces, muy bien, puede ser un sueño, pero el momento en que Dios te llama, dijo el apóstol Pablo, ¿qué es para mí puesto? Necesidad. Esto es impuesto para mí. Es una responsabilidad predicar la palabra de Dios para el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Entonces la gente ha perdido, yo creo que el enfoque. Hay cosas que son responsabilidades y que tú crees que son sueños.
Y por eso, yo sueño y nunca lo consigues. ¿Por qué? Porque te confundiste. Porque estás soñando en lo que debe ser tu responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que tú seas responsable en el momento en que Dios te esté haciendo vivir el sueño. Porque hay gente que está viviendo ya el sueño de Dios y no se dio cuenta. Y está siendo irresponsable con lo que Dios quiere que hagan. ¿A dónde debemos volver? A la palabra, que nos dice cómo debe ser el padre y el esposo y el hijo, y cómo debemos nosotros mantener la vida. Por lo tanto, ahí es donde creo verdad es últimamente que sí. Yo soy de las personas que he predicado sobre soñar, por supuesto. Yo tengo sueños todavía, por supuesto que sí, pero en lo que estoy viviendo tengo que ser ¿qué? Responsable. Dile que está a tu lado, tienes que ser responsable. Dile, deja la niñería a un lado. No seas irresponsable. Si es tu esposo o tu esposa, dile, no seas irresponsable conmigo. Dice la Biblia: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo y os será que hecho. ¿Sabe por qué os será hecho? Yo lo puse esto aparte, algo aparte, porque la palabra genera fe. Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? Oír. ¿Y qué oye? La palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe entonces no es una emoción, es un establecerse, es un permanecer en lo que dice la palabra y no moverse de ello. La gente que intenta con Dios, escuche, nunca consigue nada. Pastor, no debo intentar con Dios. No, debes permanecer. ¿Hay diferencia o no? Porque hay gente que solo intenta, pero no permanece. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en Dios. Una persona que permanece en la palabra le genera fe. Romanos capítulo 4 versículo 17 de Abraham se dice que Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Y versículo 18 de Romanos capítulo 4 versículo 18 dice exactamente: el cual creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué significa de Abraham eso? Un viejito de 100 años que a los 99 años todavía está diciendo: Dios me dijo que voy a tener descendencia con mi esposa de apenas 89 años, una muchachita, una adolescente. ¿Y qué es lo que creyó? La gente le decía a Abraham, escúchame, esto es una realidad. La gente le decía a Abraham: tú no puedes tener hijos. Pero él había escuchado ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 4:18 dice: él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Escuche, conforme a lo que se había dicho. Él creyó conforme a ¿qué? ¿Y quién había dicho? Dios. Entonces él creyó en la palabra. Y cuando él cree en la palabra, la gente le decía: no se puede. ¿Y qué decía Abraham? Dios me dijo, y yo lo creo. Abraham 100 años creyó esperanza contra esperanza. La palabra genera fe en la vida de tal manera que la gente que no conoce a Cristo te puede decir que es imposible y tú lo sigues creyendo. Que la gente te dice: mire, eso ya no funciona, eso funcionaba antes, ahora ya no, y tú lo sigues creyendo. Y entonces vives de acuerdo a la palabra, porque el que tiene fe, entonces sencillamente la fe la tomó de la palabra. Porque la fe, ¿sabes qué es? La fe es un derecho legal establecido en la palabra de Dios. Eso yo hace años hablé ya con ustedes. Cuando usted hace el estudio de Hebreos capítulo 11, se va a encontrar que la fe, nosotros decimos la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si usted lee en varias versiones y va a la profundidad de la palabra y hace el exégesis de las palabras y todo esto, y hace la hermenéutica, va a encontrar que dice que la fe es una declaración legal. Es decir, que la fe que hace toma legalidad en lo que cree. ¿Y de dónde viene? De la palabra. Por eso hay gente que puede tener poder a través de la oración, pero la autoridad la da la palabra. Entonces usted debe entender esto profundamente. La fe es un título legal.
Escuché acerca de una señora que se plantó en Hechos capítulo 16 versículo 31. ¿Cuántos saben ese versículo? ¿Creen en el Señor Jesús y serás salvo? Tú y tu casa. Entonces estaba ella dando testimonio y me impresionó realmente, porque ella decía que veía al esposo venir, y el esposo venía, ¿verdad?, todas las noches, jueves, viernes, sábado, perdido, borracho, y llegaba así, ¿verdad?, el esposo a la casa, pero no podía ni, se le movía la chapa de la puerta, ¿no? Y cuando él entraba, ella decía: allí viene el siervo de Jehová, ahí viene el hombre, el varón de Dios. Y el hombre decía: vieja loca, decía, no me molestes, y se metía a la cama, no a dormir. Y el siguiente día, ¿qué hacía ella? De nuevo: tú vas a ser un hombre de Dios, yo te veo, le decía, tú estás dentro de la promesa, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tú eres un varón de Dios, le decía. Y el tipo, ¿verdad?, a la cama, a la cama, a la cama. Pero ya pues comenzaron a hablar y dijo: oye, yo te pido algo, cuando llego borracho no me digas eso, le dijo, ¿verdad? Porque me siento mal. Siento como que, si no sé, unas espinas entraran en mi cuerpo y me hace sentir, no sé, no me digas nada. Le dijo: mira, y ella le dijo: yo te voy a seguir diciendo todo el tiempo, porque Dios me dijo que tú vas a ser salvo. Le dijo: no me gustan esas tonteras tuyas, te dejo que vayas, pero no me inmiscuyas a mí. Y ella le dijo: no, porque Dios me dijo. Así es que yo, cada vez que te vea entrar, yo te voy a decir quién eres tú para Dios. Y así fue, y le comenzó a decir y a decir y a decir, hasta que un sábado ya no se fue a tomar, y el otro día le dijo: oye, mujer, llévame a ver dónde te están alocando a ti, para ver qué es lo que pasa. Y se la llevaron, y se lo llevó. Y se lo llevó. Claro, ya sabe usted, cuando una persona llega al lugar y ve el mover de Dios y ve a Cristo, pues nunca más se separó de él. Y él es un hombre de Dios. De ser un borracho a ser un siervo de Dios, ser una persona despreciable a ser lo que Dios quiere que sea. Pero ¿qué se necesita? Una persona que se mantenga en la palabra. Hay en la Biblia gente que se mantuvo en la palabra y que cree en la palabra más lo que el sistema dice, o aún lo que la ciencia dice, o lo que los estudios dicen. Mire, basta ver en la Biblia, yo que sé, Daniel, el libro de Daniel para mí es una muestra de esto, de gente que se mantuvo en la palabra. Daniel capítulo 1 dice la Biblia que se habían llevado a todas las personas que eran realmente las personas que tenían más conocimiento. Las personas más ilustres de Israel fueron llevadas a Babilonia en el exilio. Y dice la palabra de Dios que de todos ellos solamente 4 hombres le dijeron a aquel hombre que los cuidaba, y les dijo: mira, danos de comer lo que te pedimos. No queremos comer la comida del rey, porque el rey comía comida inmunda, que para ellos era en contra de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ellos determinaron. Y el hombre les dijo: mira, lo que pasa es que si no te doy comer la comida del rey, tu semblante va a estar más pálido. Y cuando vengan a mostrarme a mí, van a decirme: esos muchachos, esos 4 muchachos, ¿por qué están tan pálidos? No los has cuidado, vas a hacer peligrar mi cabeza. Y le dijo: solamente haz la prueba por 10 días con nosotros, y luego miras nuestro rostro. Y dice la Biblia que después del tiempo establecido, el rostro de ellos, ¿qué era? Eran como, yo dije, como Heidi. Eran coloraditos, ¿verdad? Eran tan lindos, y en sabiduría dice que eran más sabios que el resto. El resto eran judíos, por supuesto, pero que no guardaron la palabra. El resto eran gente inteligente, por supuesto, pero no guardaron la palabra. Entonces déjame decirte que cuando una persona normalmente mantiene la palabra de Dios, lo que te va a esperar en tu vida exactamente es que Dios te dé sabiduría, te dé inteligencia, y que delante de las personas tú seas exaltado para la gloria de Dios. Hay que mantener la palabra de Dios, permanecer en ella. Primera de Juan 5:15: y sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, y que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Eso es primera de Juan 5:15.
¿Qué fe tenía el hombre? ¿Qué te está diciendo el mundo y qué te dice la palabra? Debo seguir. Escúchame, ¿cuál es el poder de permanecer en la palabra? Diga que todo lo que pida sea hecho. ¿Qué poder tiene la palabra? Pero, ¿qué hay que hacer con la palabra? Permanecer. No te engañes. Hay que permanecer. Lo segundo que veo que hay que permanecer y que trae poder, también versículo 10 de Juan 15, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? Ya no lo aguanto más. ¿Qué va a pasar con el pámpano? Se seca y no puede llevar el fruto que necesita. Si no permaneces en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer en comunión con Dios es poderoso. ¿Sabes por qué? Porque llevas fruto. Y te voy a poner aquí los frutos que dice la Biblia, porque siempre hablamos de fruto y decimos, bueno, fruto es la santidad, fruto es ganar almas. Hay varias cosas que en la Biblia habla acerca de fruto. Pero antes de llegar a eso, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una relación a distancia con alguien? ¿Y les funciona o no? Joseciño con las dos manos, dos relaciones. Antes de casarnos con mi esposa, ya nos habíamos comprometido. Yo me fui a vivir en Macará y estuvimos 6 meses, ¿verdad? Y nuestra condición era, la relación telefónica teníamos, ¿verdad? Y todas las noches yo apenas salía, la llamaba a mi esposa y hablábamos. Y eran de esos, ¿se acuerdan de aquellos teléfonos que eran de disco todavía, que eran así súper pesados y se le metían en la oreja a uno así? Y se le calentaba los oídos a uno, las orejas, ¿verdad? Y yo entonces, y Macará, imagínense, eso estaba caliente. Yo cogí y sacaba del otro lado y media hora y 1 hora y hora y media. Y cuelga tú, no, cuelga usted, no, cuelga tú, cuelga usted. ¿Sí le ha pasado eso a usted o no? Bueno, colguemos a las 3. 1, 2 y 3. No colgaste, ni tú tampoco. Usted se ríe porque le ha pasado, ¿no? Así son los novios. Y después, bueno, yo llegué, ¿sabe cuánto llegué a pagar? Mire, a mí a duras penas a veces me alcanzaba a entrar como 200,000 sucres. Eso no era ni el salario mínimo en aquel entonces, era menos del salario mínimo. Y yo pagaba de teléfono 400,000. Es decir, que la mujer resultó cara. Pero manteníamos la comunión, ¿verdad? Y cuando uno mantiene la comunión, normalmente pues va a llevar fruto luego de eso. Después nos casamos, tenemos 2 hijas y un montón de hijos espirituales, ¿verdad? Como ustedes. Pero mire lo que dice la Biblia: si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Entonces habla de comunión. La comunión, ese es el poder de la permanencia, de permanecer en Cristo. Usted no se preocupe. Mire, yo le quiero contar un testimonio. Cuando nosotros iniciamos con Visión Celular, comenzamos con los hogares de bendición. Yo me acuerdo, el primer hogar de bendición lo hice yo. Y hermano, usted viera cómo fue eso. Tremendo. Entonces yo invité a los hermanos, y eran creyentes, ya no eran inconversos, creyentes. Les habíamos hablado aquí y allá y los invité: vamos a hacer nuestro primer hogar de bendición. Y los invité un día jueves, era exactamente como hoy, era jueves. Y yo estaba esperando el día jueves y arreglé mi sala, ¿verdad? Quité la cosa de en medio, la mesa esa de en medio, puse más sillas, ¿verdad? Hice todo un arreglo ahí y comencé a esperar a la gente. Digo, wow, mi primer hogar de bendición. Hermano, y ese día solo llegué yo. Y como era a las 7:30, a las 7:45 alguien tocó el timbre. Y dije, wow, por fin me llegó uno, ¿verdad? Y digo, aló, disculpe, sí, la familia. Dice, ¿cuántito? Dios mío, está equivocado, es la casa de al lado, Dios le bendiga. No era nadie, no era para mí. Hermano, el primer día yo me la pasé orando de 7:30 a 9 de la noche. No me llegó nadie. ¿Qué le parece a usted?
¿A usted le ha pasado eso tal vez? Pero hay gente que se desanima y dice: Dios mío, ¿y qué voy a hacer? No me llega nadie. Pues si no te llega nadie, hay un poder en permanecer en Cristo. Yo tengo un amigo que dice: Pablo, cuéntame qué es lo que se hace. Yo le digo: mira, lo que hay que hacer es predicar la palabra. Sí, pero y comienzan a pedirme consejo. Digo: no hay nada que aconsejarte. Lo que tienes que hacer es permanecer en Cristo. Ah, sí, dice, hay que permanecer. Pero en el momento en que yo veo a ellos que no permanecen, entonces yo le digo: me estabas preguntando, el poder es este, de permanecer, de perseverar, de estar. Pero ¿por qué me dices eso? Sí, porque en carnaval cierras la iglesia. Porque en año nuevo nadie va a venir, entonces no hago nada. ¿Sí me voy a entender? No tuvieron ese poder que tiene la permanencia de estar con, entonces no llevan fruto. Y hay gente que no permanece, que solamente intenta. Pero lo que yo te estoy diciendo hoy, querida iglesia, es que tú debes aprender no a intentar, sino a permanecer. Y cuando tú permaneces, entonces tú te das confianza. La gente va a creer en ti, van a saber que eres una persona de Dios, que el Señor está contigo. Por lo tanto, aprende a permanecer en Cristo Jesús. Hay que permanecer en el Señor y vas a llevar fruto. Rápidamente, que ya se me acabó el tiempo, tengo que acabar. Llevarás fruto. Bueno, ahí puse una imagen, retrocede. Ahí puse una imagen de un hombre que está exactamente haciendo la parte del labrador. Y como está, la voy a aprovechar. Estaba en aquel viñedo en Tarija y veo a un hombre y le digo: para. Le digo al pastor: pastor, para. Yo me bajo y le digo: disculpe, señor, ¿por qué usted está cortando estos pámpanos? Me dice: es que es sencillo. Los pámpanos que les hemos dado tiempo y que ya están largos, tenemos que cortarlos, porque solamente estos pámpanos lo que están haciendo es tomando toda la savia de la vid. Y las uvas que nacen cerca de estos pámpanos, el siguiente pampanito que estaba pequeño pero que está con fruto, estas uvas van a ser muy agrias. Es decir, que no van a servir para lo que necesitamos. Entonces, ¿pueden crecer las uvas? Sí, pueden crecer, pero van a crecer de mala manera. Entonces, un pámpano que no da fruto, hay que cortarlo, para que el pámpano pequeño que está creciendo y llevando frutitos no se pierda, que dé una buena uva. Y yo digo que a veces eso pasa en Cristo también. Hay gente que son pámpanos largos y que lo único que saben hacer es, ¿sabes qué? Molestar al pequeño. Entonces, el que está dando fruto quiere hacer más, porque hay tres clases de personas que dan fruto. Juan capítulo 15, ahí donde estamos. No iba a decir esto, pero tengo que decírtelo. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira las clases de pámpanos que hay: el que no lleva fruto, el que lleva fruto y el que lleva más fruto. Hasta ahí van ¿cuántas? 3 clases de pámpanos. Pero ¿sabes qué? Tú vas a encontrar, lee con detenimiento y vas a encontrar que hay otra clase de pámpano en los siguientes versículos, y es el que lleva mucho fruto. ¿Cuántos hay? 4. El que no lleva, el que lleva más y el que lleva mucho fruto. ¿Qué clase de pámpano eres tú? Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿qué frutos estamos hablando? Rápidamente, primero, frutos de arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa cambio, transformación del corazón. Lucas 3:8, si te gusta anotar. Frutos de arrepentimiento. ¿Qué más hay? Frutos de santificación. Romanos 6:22. Entonces, la gente que está en Cristo, en comunión, tiene fruto de arrepentimiento. Su vida comienza a ser transformada. La segunda, ¿qué hace? ¿Frutos de qué? De santificación. Comienza su vida a vivir en santidad. Tercero, frutos de generosidad. Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, son frutos de generosidad. Romanos 14:17 habla acerca de esto. Filipenses 4:17, Romanos 15:28, perdón. Frutos de vidas salvadas.
Romanos capítulo 16, versículo 15. Estos son los frutos de Acaya, dice el apóstol Pablo. ¿De qué significaba? Que la gente se había convertido, es decir, que hay gente que gana otras almas para Cristo. Son frutos de ¿qué? De salvación. Frutos de justicia, 2 Corintios 9:10. Los frutos de justicia son las cosas que hacemos para socorrer a los necesitados. Cuando usted ayuda a un necesitado, eso es un fruto de ¿qué? De justicia. Y dos más, fruto del Espíritu, que brota de una relación del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y ese es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y por último, fruto de labios que confiesan su nombre, que es alabanza. Hebreos 13:5. ¿Se da cuenta? Todos estos frutos, dice la palabra, le puse todos. Porque a veces nos quedamos en uno o nos quedamos en dos. Sí, tienes que dar fruto hablando de santidad, pero no hablamos de arrepentimiento. ¿Cómo hablamos de santidad sin arrepentimiento? O a veces decimos, tienes que dar fruto hablando de ganar almas para Cristo, pero no puedes pasar sin lo primero. Aquí está el fruto que el Señor nos pide que demos. Cristo dijo, yo en vosotros. ¿Para qué? Para llevar fruto. Entonces nadie puede llevar fruto fuera de la vid. Y la maldición de nuestros tiempos es la falta de permanencia. Nos representan aquella gente que estaba en Cristo, pero que no permaneció en Él. Y escúcheme por favor esto con detenimiento para que no te asustes. Pero es que esta es la parte más triste. La gente normalmente que está pegada a la vid y que son pámpanos largos sin fruto son buenas personas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Porque no es un asunto de ser una buena o una mala persona, pero que a la final le pasa lo mismo que a la cizaña. Lo mismo, no hay diferencia. ¿Sabes cuál es la, disculpe que tan fuerte, voy a hablar este momento por lo menos, pero la maldición de los latinos es no poder permanecer en algo? Porque no tenemos proyectos para permanecer. Nos gustan las cosas rápidas, ya. Intentar y que nos funcione. Y si no nos funciona, entonces no permanecemos. Miren lo que pasa, hermano, aún los gobiernos nuestros. Viene un gobierno, se cambia de administración y cambia todo. No permanecemos en las cosas por nuestro bendito orgullo. Ah, es que yo tengo otra visión. Sí, tiene otra visión, pero la visión no debe ser mi visión, debe ser la visión de esta ciudad o la visión país. Por eso es que no logramos cambiar las cosas, porque no nos gusta permanecer en las cosas. O que sea lo mío o no permanezco. Y ahí está el problema de la mayoría de gente. Y yo creo que eso es a nivel latinos. Lo peor es no tener permanencia. Te hago una pregunta, cuando tú vienes a esta iglesia, ¿qué estás pensando? ¿En una congregación? Yo te voy a decir algo. Yo estoy pensando no en una congregación. No sé qué piensas tú. Y a ver si nos ponemos de acuerdo en lo que pensamos. Yo estoy pensando en una iglesia que permanezca en el tiempo. Que sea una iglesia para los hijos tuyos, para los hijos de tus hijos y para los hijos de tus hijos de tus hijos, para tus nietos. Yo estoy pensando que ellos tengan permanencia en el Señor y que tengan un lugar no solamente donde escuchar la palabra, sino que tengan un lugar donde estudiar, que tengan un lugar donde vivir, que nuestras generaciones sean las que gobiernen esta nación. No sé qué crees tú, pero yo no estoy pensando otra cosa. Tú estás pensando que yo tengo una visión, el pastor, la iglesia, mantener la iglesia. No estás conmigo. Hay algo necesario, y es que si nosotros no tenemos el poder de permanecer en el tiempo, que cuando usted se muera, ¿qué va a decir su lápida? Que no le pongan en su lápida, aquí sigue descansando. Sino que aun cuando me muera, ¿saben qué? Yo pueda decir, todavía permanece lo que iniciamos.
Y que cuando esta generación ya pasemos, ¿sabes qué? Que la próxima generación que venga vaya mucho más adelante de nosotros, 100%. Y que permanezca lo que iniciamos. Y no solo que permanezca, sino que se aumente, que crezca. Mire cómo es con Dios. La Biblia habla. Ponte en pie, por favor, para ir orando. Ponte en pie. La Biblia dice algo importante. En Génesis capítulo 12 lo toma Abraham. Abraham comienza a caminar. Dice, serán benditas las familias de toda la tierra. Pero ¿sabe qué le dice Dios a Abraham? Abraham, voy a sacar de aquí, te voy a sacar de Canaán 4 generaciones. En 4 generaciones pasa algo, y te lo puedo demostrar bíblicamente. En 4 generaciones sucede exactamente lo que Dios tiene para la vida de una persona. Lo que Dios tiene para ti, tú lo vas a ver todavía inconcluso en tu generación. Lo vas a ver, ¿sabes cuándo? En tu 4ª generación. Te lo voy a explicar por qué. Dios le dijo a Abraham: Abraham, 4 generaciones te voy a sacar de aquí y vas a estar en Egipto. En la 4ª generación fue que ellos recién comenzaron a gobernar. Abraham, Isaac, Jacob, ninguno de ellos gobernó. Tuvieron lo suficiente para sus vidas, eran respetados y todo. El que dio gobierno, ¿cuál fue? José. ¿Te das cuenta? 4ª generación. Lo que tiene que pasar contigo va a pasar de aquí 4 generaciones. Por lo tanto tienes que aprender a permanecer. En más, te explico algo. El mismo Dios en sus mandamientos dijo: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso usted debe saber que cuando un hombre peca, una mujer peca, no está pecando solo él, están pecando 4 generaciones. ¿Me está entendiendo o no? Entonces tú estás llevando a tus generaciones, al permanecer en Dios, a una bendición en Dios o a una maldición en Dios. Qué tremendo lo que te estoy diciendo. Hay poder en permanecer en Dios. El permanecer en Dios es tan necesario para el creyente el día de hoy, que el que no permanece, entonces siempre va a estar, ¿sabes qué? En un miedo en su vida, una zozobra. Yo soy confiado en el Señor, de aquellos que permanecen en Cristo Jesús. Si el Señor no viene antes y todavía aguanta 4 generaciones más, nuestra 4ª generación, mi querido hermano, exactamente va a ser lo que yo quería ver. No lo intentes con Dios. No intentes con Dios, permanece en Dios. El que permanece en la palabra tiene el poder ¿de qué? De pedir lo que quiera. Diga: poder de pedir lo que quiera. Estoy hablando del poder de la permanencia, ¿no? El que permanece en el amor de Dios tiene un poder. ¿Sabes cuál es el poder? Es el poder que da el permanecer en el amor de Dios. Significa comunión íntima con el Señor. Tiene el poder de la comunión. Y el poder, el que permanece en comunión con Dios, tiene el siguiente poder. ¿Cuál es el poder? De llevar fruto. Y que su fruto dure hasta la 4ª generación. ¿Cómo no amar a Dios? Queridos hermanos que se van a bautizar, les abro mi corazón en esto. El apóstol Pablo, él sabía cuántos había bautizado y dijo: yo a ninguno de ustedes los he bautizado, le dijo a los romanos. Yo les puedo decir que yo he bautizado mucha gente, pero ¿sabes cuál es la tristeza mayor? El ver bautizar a alguien y que no permanezca. Porque el bautizo es un pacto delante de Dios.
Y los pactos delante de Dios son como el matrimonio, que hay que permanecer. Si usted no piensa permanecer, mire todavía lo que pasa. Mire que tiene tiempo. Sincero, hay que permanecer en Cristo y van a ver la gloria de Dios en sus vidas. No intenten con Cristo. No intenten, permanezcan. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Dile al Señor en tus propias palabras, rápido. Más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción.